Terraño, gracias por venir. Al contrario. A ver, muy breve, digo, cuénteme, ¿cómo es esto? Academia. Leo una información que repartió la Fundación Argentina del Siglo XXI y veo que Luther King, Kennedy, Churchill, son nombres grandes que han estado en esta Academia de Artes y Ciencias y en el caso suyo en el Departamento de Asuntos Públicos. ¿Qué significa para usted y qué significa que la Argentina tenga un miembro ahí? Bueno, ante todo, en la academia no existen solo Churchill y Kennedy. No, claro. Hay han estado cantidad de premios Nobel, claro, premios Pulitzer, sí, también, personalidades de todo el mundo. Claro, pero hay gente que también puede contribuir sin tener esa envergadura. No, claro. Para mí significa una oportunidad de aprender, cosa que estoy haciendo también en la American Philosophical Society, esa la fundó Franklin solo. Son entidades interdisciplinarias al más alto nivel, donde uno puede primero aprender cosas que no sabía, ni siquiera que le interesaban, pero también puede someter algunas cosas al análisis. Yo estoy muy interesado en plantear algo que parece excesivamente técnico, pero que tiene que ver hasta con lo que pasó en el 2001-2002, que es la relación entre la política de cambio y los efectos políticos, económicos y sociales que puede producir esto. Parece muy técnico. Esto es la tablita, esto es la convertibilidad, esto es el dólar administrado. Esto es cómo el dólar nos cambia para bien o para mal la vida. Como la sobrevaluación del dólar, porque para parar la inflación hay que utilizar, que es lo que pasa digamos, en los países más organizados, métodos fiscales y métodos monetarios. Cuando se usa el tipo de cambio es más fácil. Lo otro requiere más tiempo, tiene costo político, pero te sobrevalúa el peso e inmediatamente lo que tiene es estabilidad, pero después pierde competitividad, vienen las quiebras, bueno, esto lo hemos visto en la Argentina más de una vez y lo podemos estar viendo ahora. Sí, pero a pesar de que lo hemos visto, no hay una relación, no se entiende, y a veces ni siquiera los economistas lo plantean así. ¿Cuál es el efecto político, económico, social? Bueno, en una entidad donde hay, número uno, en economía, en sociología, en finanzas, en administración pública, en gobierno, poder tener toda esa masa crítica de talento analizando esto que no solo de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, el hecho de que yo sea el único argentino y el único latinoamericano me va a permitir, espero, someter eso al análisis y extraer algunas enseñanzas. Ojalá que sí. Usted hablaba de la posibilidad de aprender. ¿Qué se aprende? ¿Qué deberíamos aprender? ¿Qué cree usted que hay que aprender de la noche del jueves pasado? De esa protesta donde hubo expresiones de sentido común, de libertades públicas, hubo insultos y ofensas a la presidenta que no pueden compartirse y deben condenarse con toda claridad, pero hubo una expresión muy diversa de un sector social. ¿Qué enseñanza se saca de eso? Bueno, las enseñanzas se van asimilando a través del tiempo, pero la primera impresión es que, sin duda, fue una movilización contra el gobierno y el gobierno tiene que hacerse cargo y tendrá que elaborar esto, sacar sus propias consecuencias y ver si tiene algo que rectificar. Pero desde mi lado creo que también fue una expresión crítica, aunque fuera implícita, de la política, de los políticos, de la oposición. Porque en definitiva lo que hizo la gente es decir, tenemos que expresarnos por nosotros mismos. No hay quien nos represente, no hay quien enfrente al poder. Creo que eso es un mensaje que tiene que entender toda la dirigencia, porque si no vamos a desaprovechar esto. Si el gobierno piensa que esto no existió o simula que esto no existió, creo que las consecuencias en definitiva van a ser malas para el propio gobierno. Y si el resto de la oposición cree, el resto de la colectividad política, cree que esto es solamente contra el gobierno y a favor de ellos, me parece que también va a ser un error. ¿Y cómo ha visto usted la reacción de unos y otros en esta primera semana? El gobierno tuvo expresiones muy descalificatorias,
a través, no digo, por lo menos funcionarios importantes. La oposición dijo es una señal para todo el mundo, pero nada, quedaron en comentaristas, parecen periodistas, comentan los hechos, claro, en lugar de ser sujetos de los hechos. Claro. Bueno, la actitud del gobierno es evidente, de ignorar, de negar. Yo creo que eso es peligroso para cualquier gobernante. Fingir que no existe un hecho masivo, me parece que es muy peligroso. Creo que el gobierno tendría que reaccionar y dar respuestas en temas que son los que llevó la gente a la calle, como la seguridad, como las instituciones. Pero yo no he visto tanto que la dirigencia política diga que esta es una señal para todos. Muchos trataron de capitalizarlo como una manifestación de oposición, y me parece que hace falta una reflexión más honda sobre esto. Creo que una de las cosas que hay que entender del lado de la oposición es la necesidad de unidad, no de unidad de dirigentes, acuerdo de cúpula, sino unidad sobre ciertas políticas que hay que plantear hacia adelante. Tenemos una oportunidad el año que viene de influir, de modificar la relación de fuerzas en el Congreso, de poner límites, de obligar al gobierno, en la medida que no tenga mayoría absoluta, a negociar, a conciliar, a llegar a consensos, pero eso requiere una acción en la cual tiene que haber, yo creo que, así como lo planteé en otro orden, en la elección legislativa tiene que haber acuerdos mínimos entre los distintos candidatos, entre los distintos partidos, para sacar fuera de la competencia electoral algunos temas que tienen que ser políticas de Estado hacia adelante. Por ejemplo, 2 o 3 temas. Bueno, usted dice, tendría que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, no el gobierno, sino el resto, se supone, o parte del resto, para decir, bueno, de esto, esto y esto, vamos a estar todos de acuerdo. Bueno, lo hemos planteado en el acuerdo que firmaron en su momento, bueno, un arco muy amplio de dirigentes políticos, como Alfonsín, como Macri, como Duhalde, como Margarita Stolbizer, y yo creo que hay algunos puntos esenciales. Primero, el perfeccionamiento de la educación es algo que no se puede discutir, y algo sobre lo cual podrá haber matices, pero el énfasis en la educación es algo que no puede ser objeto de tironeos y de competencias. Lo que planteamos, el estatuto de la inversión en el plano económico, que a veces se dice de seguridad jurídica como si la legislación no pudiera cambiar. La legislación puede cambiar, adaptarse, es dinámica, pero lo que no puede haber es efectos retroactivos que modifiquen las condiciones que se tuvieron en cuenta. Y esto es algo que es muy importante. Digamos, tenemos un gran déficit energético, tenemos un déficit de infraestructura. Esas son inversiones multimillonarias que se recuperan a los 9, a los 10 años. Entonces, ¿quién va a invertir en la medida que los miles de millones que necesitamos, como 8.000 millones en materia de energía por año, de dólares? ¿Quién va a invertir eso si no hay un horizonte de seguridad, si no está expuesto a que haya medidas intempestivas de los futuros gobiernos? Y esto en la legislación también es importante, por eso creo que hay esos acuerdos. ¿Estamos de acuerdo en favorecer la inversión para sostener una tasa de crecimiento? Si estamos de acuerdo, eso saquémoslo, no nos peleemos por esas cosas. Esto inevitablemente tiene el aroma, dígame si atrae el aroma y sustancia, de, bueno, lleguemos a una especie de acuerdo opositor, pongámonos todos de acuerdo para enfrentar todos juntos al gobierno. Me parece que no es exactamente esa idea la suya. ¿O sí? No, idealmente un acuerdo sobre estas cosas tendría que comprender pero digo, a todos. Acuerdo electoral, una lista única de candidatos que se enfrente a la del gobierno. Eso es otra cosa, eso ya es una cuestión de táctica. Lo que yo estoy diciendo, incluso cuando yo alenté este plan, le pedí una audiencia a la Presidenta de la Nación para invitar al gobierno a considerar estas cosas. ¿Tuvo suerte? ¿Lo atendieron? Me atendió el ministro del Interior. Está muy bien. Tuve una reunión con él, el gobierno después no consideró que tuviera que sumarse a esa iniciativa, pero yo insisto, en la competencia parlamentaria, en la competencia electoral, hay cosas que tienen que ser puestas bajo un paraguas, no hay que discutir cosas, eso de
tratar de demostrar que uno está a favor de la educación y el adversario está en contra. Eso no conduce a nada. Ahora, esa es la lógica que informa la actividad política en la Argentina. Y la sociedad acompaña eso. El todo o nada en cada elección, parece. Sí. Así estamos también. Claro, pero hay quienes tenemos que introducir otros... Algunos que creemos esto, lo que yo creo es que no haya competencia política, no es que se tengan que unir todos los partidos, no es que sea lo mismo Pinedo que Pino Solana. No estoy planteando eso, ni estoy planteando que la oposición se una con el gobierno. Lo que estoy diciendo es, hay políticas, y estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de inversión, que tiene acuerdos mínimos necesarios. Si no se hacen los acuerdos mínimos necesarios, ¿cómo vamos a avanzar? Yo no veo que haya posibilidad de modificar ciertas cosas si no hay una congruencia en el manejo de los asuntos públicos. Terraño, muchas gracias por habernos acompañado y muchas felicitaciones. Muy bien, gracias.